3, 2, 1. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Sister Shot Podcast. Y en el capítulo de hoy el tema va a ser ¿por amor o por miedo? Es un tema que nos mandaron y que como que se nos hizo súper nice tocarlo, se nos hace súper interesante. Y aparte Ali dio un video, así que nos queremos enfocar en un tema súper... es controversial, pero yo creo que es bueno. Sí, primero, queremos pedir disculpas porque nos ausentamos mucho tiempo. Sí. Y uno puede decir como, ay, ¿a qué le piden disculpas? Pero es muy loco porque de verdad me han mandado mensajes e incluso la mamá de mi amiga Albany también como que, ¿por qué no han subido capítulo? ¿Sí? Yo, ay, o sea, hay gente que de verdad... Esas 3 personas que me escribieron, yo también, así como que, o ya te escribe uno y ya como que uno se emociona. Uno se siente bien, sí. Entonces, nada, no pudimos porque nos enfermamos, porque pasaron muchas cosas, pero ya estamos. En más, este capítulo intentamos grabar al aire libre. Sí, esta es la tercera vez que grabamos este capítulo, sí, fue bien frustrante porque, o sea, literalmente intentamos 2 veces en un solo día grabar y por alguna razón, por otra, como que no estábamos enfermas. Se apagó la cámara de pronto y ya no pudimos Nos quedamos sin batería. Es más, yo me fui como con esa sensación ese día a la casa de como que orar, Señor, ¿por qué? Pero la voluntad de Dios es perfecta y cuando se puede, se puede, y si no se puede, o sea, hay que volver a intentarlo. Y bueno, igual es un tema bueno y me encanta el tema de hoy y gracias a quien lo mandó. Ya, complementándolo, la persona que quería, o sea, nos preguntó, claro, que hay gente que va a la iglesia por miedo. No, la persona dijo como la gente de por sí va a la iglesia por miedo a las consecuencias de las cosas que puedan hacer o algo así. Y justamente yo vi un video que decía que era como un niño que conversaba con su mamá y que el niño o sea, a ver, déjame acordarme bien. El niño le decía a la mamá como que, ¿qué onda la iglesia? Lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente. La mamá le decía que... el niño decía, ya me acordé. El niño decía que la iglesia es como un sistema o una estructura que atraía a las personas en base al miedo, como infundiendo el miedo. Por eso tenía gente, seguidores. Por eso tenía seguidores. Entonces la mamá como que le intenta explicar que no es así y tal, y el niño dice como, sí, pero hay que seguir las reglas porque no sé qué, y la mamá le dice, y el niño le dice, ¿qué pasa si no seguimos las reglas? Y el niño le dice, ¿qué pasa si no seguimos las reglas a la mamá? Y la mamá le dice, te vas al infierno. Okay. O sea, en sí el video está dando a entender que las iglesias atraen gente por el miedo que le ponen para que ellos vengan. Como, claro, si no haces esto te va a ir al infierno, si no haces esto otro te va a ir mal y tal y tal. Claro, y tal. Como que fomentamos el miedo, ir a la iglesia por miedo más que por... Claro, hay iglesias que lamentablemente lo han llevado a esa área. Sí. Pero lo que queremos hablar del día de hoy es que... la realidad no es esa y que no todas las iglesias son así y que la palabra es verdad y que nos muestra de otra manera el por qué nosotros venimos a los pies de Cristo, por qué nosotros venimos a la iglesia. Y por qué también desde nuestro punto, cómo nosotros, o sea, y también hablar desde nuestra experiencia, como lo hacemos por amor o por miedo, también responder desde nuestra perspectiva, por así decirlo, de cómo nosotros lo vemos como hijas de Dios. Claro, sí. Yo quiero aclarar algo, porque, por ejemplo... Yo siento que durante toda mi vida sí hubo un tiempo en el que yo lo hacía por miedo. Uh-huh. Y creo que nosotros, es la tercera vez que grabamos este capítulo, entonces nosotros lo habíamos conversado en ese día, de que nuestros papás son maravillosos porque ellos nos han enseñado. Tenemos muchas historias realmente que por una cosa que no haya salido bien, eso lo tapa, todo lo bueno lo tapa. Pero sí hay algo que de pronto muchas veces nos decían, era como, si tú hacías esto, te vas a ir al infierno. Si el Señor viene hoy día a la noche y no sé qué, y tú no has pedido perdón o no has hecho, te vas a ir al infierno. Entonces, yo creo que sí muchas veces yo en mi vida sentí que iba a la iglesia o que cumplía mis obligaciones cristianas por miedo a que yo me fuera al infierno. O sea, eso sí, no lo voy a negar. Pero cuando llegué a este país, para mí todo eso cambió. O sea, no sé tú. Yo creo que sí, bueno, y también, como estuvimos hablando la otra vez que intentamos grabar, eso de que no solamente al final pasaba que las cosas que uno debería disfrutar en cuanto a la obra del Señor, al final llegaban a ser como algo, una
te ponías como paranoica, como por ser el tema del arrebatamiento, o sea, lejos de esperar ese momento con ansia, era como un miedo. Y nosotros hablábamos como de que siempre o sea, nos sacábamos como la ropa y la dejábamos ahí para asustar a nuestros hermanos pequeños de que había venido Dios y que se habían quedado en el arrebatamiento. Nos gustaba hacer bromas de esas. Y nos encantaba hacer ese tipo de bromas porque era como literalmente un miedo saber que venía Cristo, o que te acostaba ahí en la cama y te acostaba ahí pensando de que, ay, si Dios viene. Y era como que siempre ese miedo de que Dios viene en la noche y te vas a quedar. Y era como, incluso éramos niños, o sea, era como, uno desde niño ya crecía como con miedo, o sea, y muchas cosas. Iba a la iglesia o te portabas bien a la iglesia porque como que te da miedo. Exactamente. Entonces, aclarando un poco la situación en la que se vive hoy en día, hay iglesias que sí, que realmente se ha como desviado un poco la atención de venir a los pies de Cristo porque le amamos, porque reconocemos que le necesitamos, porque realmente Él ha sido bueno con nosotros. El infierno y si eres un pecador, que estamos completamente de acuerdo de que hay un infierno, de que hay otro lado de la moneda que no va a ser beneficiosa para quien niegue a Cristo. Pero queremos que se entienda que el verdadero sentir de una persona que va a la iglesia, que se ha enamorado de Cristo, es que va porque es un momento de poder adorar, porque se deleita en la adoración, se deleita en la obediencia que tiene día a día y no por miedo. O sea, eso cambia cuando tú realmente entiendes quién es el Espíritu Santo, qué es lo que ha hecho en tu vida, tu manera de verlo cambia y no es Él es un Padre. Él es nuestro Padre y dejamos de verlo como un Padre castigador y malo a verlo como un Padre amoroso que quiere lo mejor de nosotros. Y queremos hablar un poquito de lo que el mundo cree que lo hacemos por miedo, pero que nosotros lo hacemos por amor, que es negarnos a hacer ciertas cosas. Claro. A no vivir la vida como el mundo. Perdón. Y también aclarar que el pecado no solamente nos separa de Dios. El pecado es algo que principalmente nos separa de Dios, pero nos destruye en infinitas áreas de nuestra vida. O sea, y todo lo que Dios hace cuando Dios puso los mandamientos, todas las leyes, Dios siempre lo hizo por un beneficio a nosotros. O sea, Él quería beneficiarnos, Él como que quiso ayudarnos. Y lo vemos nosotros como mamá en la maternidad. Hay cosas que tú sabes que tu hijo no la entiende, pero tú necesitas prohibírsela o decirle no lo hagas, y quizás no lo van a entender cuando son pequeños, pero es un beneficio que tú quieres porque los quieres proteger y porque los quieres ayudar. Y por eso como que Dios también en ese sentido nos hizo como ese cuadro quizás de que personas ven como condiciones, pero no eran condiciones, eran actos de amor. No mentir, porque Dios sabe que si mentimos hay consecuencias, sabe si robamos hay consecuencias, en el adulterio hay consecuencias. O sea, todo esto es un acto de amor del Señor para nosotros. Claro, exactamente, más que, incluso más que de nosotros para Él en su infinita misericordia nos ha mostrado el camino de la verdad para decirnos esto te hace daño. O sea, es un buen padre porque creo que incluso hoy en día se viven dos tipos de paternidad como en la humanidad, que es como esta paternidad donde haz lo que quieras, no me complico la cabeza, si quieres ver todo el día tablet, como haz lo que tú quieras, come lo que tú quieras. Y no juzgo la paternidad de nadie, pero está esta paternidad que a veces tiene que sacrificarse un poco más, pero enseñarle a tu hijo esto no se debe hacer. Y a veces ese padre queda como malo, como de pronto la gente ve a Dios, ¿no? Ay, que es malo, no quieren que haga nada. Pero con Esmeralda me pasa de que muchas veces yo le tengo que quitar cosas que la pueden cortar, que le pueden hacer cosas, y cuando se las quito ella literal se va corriendo y se enoja y se pone a llorar y yo le digo, hija, ven, y ella me dice, no sé qué. O sea, ella en ese momento está diciendo que mala eres. Te ve como una villana. ¿Por qué me quitas la felicidad de algo que yo quiero tener? Claro. Pero Dios es ese padre que a los ojos de muchos queda como malo, pero en realidad Él está dándolo todo para que nosotros abramos nuestro entendimiento de que, hey, esto te daña. Y queremos hablar de esas cosas que muchas veces nos dañan y no entendemos por qué Dios nos dice que no lo hagamos en su palabra. Y otra cosa que el pecado en sí crea un muro entre Dios y nosotros, pero también lamentablemente el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, afecta todo nuestro entorno, afecta a familias, afecta a hijos, nuestras malas decisiones, nuestros malos pasos, es algo que afecta un conjunto en común. Y queríamos hablar un poco de eso, de
de algunos pecados, por así decirlo, no pecado, porque no es por así decirlo, de algunos pecados y la conclusión de que no es solamente por miedo y otras cosas que también te afectan para aquellos que no son creyentes y ven el podcast, que entiendan eso. Sí, claro. Sí, porque a mí me pasa ¿Qué que... ese ruido? Ay, mi lavadora. Me pasa que yo he tenido amigos que me dicen como, pero ¿por qué vaya a dejar de hacer eso si no es malo? O sea, Claro. ¿por qué vaya a dejar de ir como a la vida nocturna, a bailar, a las discotecas? Si no es malo, tú vas con tu... Pero hay una razón por la que nosotros nos privamos de eso. Entonces, Claro. hablamos... Empieza tú si quieres con algunos puntos. Ok, vamos a hablar de ciertos pecados y las consecuencias que tienen no solamente en mi relación con Dios, sino que realmente Dios nos está diciendo no hagas esto porque te daña mentalmente y físicamente. Claro. Entonces, por ejemplo, partiendo por la mentira y el engaño. Una persona que está constantemente en una vida de mentira y engaño tiene que lidiar físicamente con el estrés, con el insomnio, con el dolor de cabeza, por el miedo a ser descubierto y mentalmente con la ansiedad, con la paranoia, con la baja autoestima por vivir una vida doble, una vida de engaño. Wow. Yo puse codicias y avaricia. Físicamente, la codicia trae exceso de trabajo sin descanso, agotamiento y enfermedades por estrés. Mentalmente es una ansiedad constante, miedo a perder lo material y nunca te sientes satisfecho. Y Dios lo puso en primera de Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Uy. Imagínate este está duro. La ira y el resentimiento. Wow. Nosotros a veces pensamos como esa persona hirió y de verdad se merece que yo no le hable nunca más. Oh, yeah. Pero a veces las consecuencias son más para ti Claro que la otra que persona sí. que está haciendo su vida normal. Dice, físicas, dice, la presión arterial alta, problemas cardíacos por la ira, úlceras y mentalmente dice depresión, falta de paz, pensamientos de venganza. Y aquí, bueno, voy a leer Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Por ejemplo, yo quiero dar un pequeño testimonio aquí en cuanto a la ira y el resentimiento, al resentimiento sobre todo. Es muy real, lo experimenté en carne propia, de que cuando una persona vive con ira y con resentimiento contra alguien, porque a mí me pasó que un tiempo que había una persona que yo de verdad la detestaba tanto y la tenía que ver todo el tiempo y me causaba tanto rechazo, Dios me perdone, pero tanto odio, o sea, yo de verdad, para mí esa persona, no sé, no la soportaba y cada vez que la veía era como una ira, un mal humor dentro de mí y en ese tiempo yo me enfermé de úlcera en el estómago y era muy fuerte y de verdad mucha gente, yo decía como, es porque como mucho picante y en realidad hasta el día de hoy como picante. Yo me no acuerdo estoy que enferma. mi mamá me llamaba y me decía, la Alison dice que es por los taquis y porque come tajín, pero es que ella pasa mucha rabia. Yo me acuerdo. Es literal y después había mucha gente que me decía, eso da por la ira o por Claro. si estáis muy como pasando mucha rabia y sí, totalmente, o sea, te crea una herida en el estómago. Sí, qué loco. Increíble, te toca. Adicciones, alcohol, droga, pornografía, todo tipo de adicciones que podamos tener como adicciones. Físicamente hay daños al hígado, pulmones, cerebro, sistema nervioso. Mentalmente depresión, pérdida de concentración, deterioro en la memoria, aislamiento social. Y aquí también cabe esas adicciones porque, como tú dices, como testimonio, yo era muy adicta al azúcar y a veces pensamos que hay adicciones que no solamente el alcohol, la pornografía, sí, es cierto, pero, ¿me entiendes? Pero si no te controlas, o sea, el daño que le hace a tu mente, aquellas personas, está comprobado que aquellas personas que son adictas a la pornografía, o sea, literalmente, sus neuronas literalmente se consumen y, o sea, hay varias adicciones que a veces no somos conscientes de que son adicciones. Yeah. La adicción al teléfono, la adicción a las redes sociales, hay muchas adicciones que no somos conscientes y que yo creo que la mayor parte de las adicciones lo que afecta es como literalmente es tu cerebro, o sea, literalmente matamos nuestra mente. Ya. Yo por último puse adulterio y lujuria. Imagínate, física, enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado, pérdida de la energía y la vitalidad. Y mentales, la culpa, la vergüenza, la dificultad para pensar en los demás y el vacío emocional. Eso me parece muy fuerte, el vacío emocional. Proverbios 6:32 dice, el que comete adulterio
es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y te acuerdas que yo te decía de esta chica que como que hizo un récord de acostarse con 100 hombres, o sí, 100 hombres en un solo día, algo así. No sé si será real o será fingido, pero... No, es cierto. No, a lo que voy es que le hicieron una entrevista después de eso, en la que ella lloraba y que decía, oh, me siento súper vacía, y después, el tiempo después quiso hacerlo otra vez, algo así. Pero estoy segura que igual, después cuando ya no está, ella se encuentra sola, cuando ya no hay cámaras, ya no hay nadie que te vea, estoy segura que eso, o sea, está comprobado que eso te trae soledad, que te trae, como dije yo, un vacío emocional súper fuerte. O sea, yo te digo, saliendo un poquito del tema, pero súper rápido, todas las mujeres que celebran de que viven su sexualidad abiertamente y que no les importa con quién estén, si tú te vas, hay encuestas donde muestran de que la mayoría de las mujeres que viven como una vida sexual muy deliberada es por falta de paternidad, porque se han sentido solas, porque tienen ese vacío emocional. Entonces, no es saludable y no solamente porque te aleje de Cristo, que lo más importante es que todas estas cosas te alejan del Señor, pero es porque también traen estas consecuencias físicas y mentales. Qué loco, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. Yo puse por último también el orgullo y la soberbia. Físicamente, tensión muscular, desgaste físico por vivir compitiendo, dice, mentalmente, soledad, incapacidad de pedir ayuda, caídas emocionales, depresión. Y la palabra lo dice que quebrantamiento, no, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Lamentablemente aquellos que hemos pasado por orgullo y soberbia, o sea, literalmente nos encerramos tanto en nosotros y Dios nunca nos mandó para ser individuales, sino que literalmente Dios quiere que siempre estemos en comunidad, que siempre podamos contar con el otro. Bueno, yo creo que en conclusión es que somos mente, somos cuerpo y somos alma, y cuando nosotros pecamos afectamos todo, o sea, literalmente todo se afecta, todo se destruye. El pecado viene para destruir todo y la palabra lo dice, o sea que el enemigo solamente quiere hurtar, matar y destruir, y esos son los propósitos. Y si tú andas mal en una área, si tú pecaste en algo, va a afectar todo, o sea, literalmente todo va conjunto porque somos tripartitos, o sea, literalmente necesitamos que toda el área esté orgánica para que funcionemos bien. Ya, sí. Bueno, entonces, como bueno, no concluyendo, porque todavía quisiera hablar otras cosas, o sea, referente, por ejemplo, a ese video que yo vi, pienso que se ha mentido acerca de lo que es la iglesia, porque yo, por ejemplo, veo a mi iglesia y veo cómo hay tanta gente que se ha restaurado, cómo tanta gente ha venido al Señor y se ha quedado. Y ¿sabes lo que me encanta en mi iglesia? Yo no sé si lo he dicho en otro podcast, pero mucha de la gente que hay es gente nueva, literal, que es desde cero. Llegó mi amiga Albani, llegó desde cero, y su mamá era católica, ella no era cristiana, ni su esposo era cristiano, y están empezando de a poco, o sea, ellos tienen recién 3 años dentro del evangelio, lo que yo los conozco, y yo he visto cómo, o sea, gente que es súper fuerte, porque gente que viene del mundo, que apenas entiende la palabra, como que el Espíritu Santo les dio esa revelación, y el pastor da unas predicaciones tan fuertes de que él literal dice como, si no está contigo en el matrimonio, sepárate, no se puede vivir en fornicación. Él habla mucho de todos los temas fuertes que la iglesia no quieren tratar hoy en día. Claro. Y la gente, o sea, yo siento que el Espíritu Santo está ahí porque la gente, a pesar de ser nueva en el Evangelio, la gente cambia su manera de ser, o sea, se restaura espiritualmente, sí. Comienza a conocer de quién es el Señor. Entonces creo que hay iglesias que han enseñado a través del miedo, pero hay iglesias que enseñan a través del Espíritu Santo, y Él es el que convence, porque dice que Él es el que convence de pecado. Entonces, sí, o sea, pienso que se ha malinterpretado el tema de por qué la gente va a la iglesia y deja de hacer ciertas cosas, y no es por miedo, es porque nosotros empezamos a conocer quién es Dios, lo que ha hecho en nuestra vida, sí. Y uno quiere dejar de hacer todo eso porque sabe que a tu Padre Celestial le daña su corazón, o sea, Él se entristece cuando su pueblo cae, cuando su pueblo peca. Y sabes, otra cosa que yo, o sea, desde mi corazón, desde mi experiencia, en todas las veces que yo me he equivocado, en todas las veces que yo he cometido un pecado,
siempre me he dado cuenta de cómo mi vida se destruye, que quizás si disfruté un momento, un placer por un momento, o salí triunfante de una situación por mentir, o sea, yo veo la consecuencia y he visto la consecuencia en mi vida de lo que el pecado trae, o sea, cuando yo me he visto envuelta en situaciones en las que yo he fallado, totalmente mi vida nunca ha salido en victoria, yo nunca me he sentido satisfecha y decir como, oh, no, siempre hay una consecuencia que te destruye, siempre hay una consecuencia que he visto gente a mi alrededor que ha salido afectada por malas decisiones de uno, entonces eso es lo importante, o sea, si nosotras como hijas de Dios, que estamos hablando hoy de este tema, pero hablando de este tema venimos también de fallar, venimos de cometer errores muchos y vamos a seguir cometiendo mucho de esto, pero somos conscientes que necesitamos a Jesucristo, somos conscientes de que cuando fallamos nos afectamos nosotros, pero principalmente dañamos el corazón de Jesús y Jesús en su amor tan grande, tan perfecto por nosotros, o sea, no se merece eso, porque o sea, yo siempre le digo a Sammy y a Mía, Dios no se merece que tú le lastimes el corazón. A Jesús le duele porque de verdad Él se duele porque Él tiene un plan tan perfecto para nosotros. Él tiene un plan tan maravilloso de vida, de abundancia y es tan triste yo creo que para Jesús ver ese fracaso en nuestra vida cuando Él pone todo a nuestro favor. Y yo creo que antes de nosotros fallar, antes de equivocarnos, Él siempre nos da una salida. O sea, antes de tú meterte en alguna adicción, antes de tú cometer algún pecado, Dios siempre te pone un momento para salir, pero somos nosotros los que queremos insistir y ignorar esa salida que Dios nos está dando. Pero mirar el corazón de Jesús, que Él nos ama, que Él quiere un bien para nosotros, que todo lo que Él nos está pidiendo, todos estos sacrificios, este caminar por el camino angosto, es un acto completamente y sumamente de amor de parte de Dios para nosotros. Sí. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, como te dije, yo tenía esa relación con el Señor de miedo, como de hago esto porque si no me va a ir mal, de hago esto porque si no me va a dar miedo. Y el pastor Pepe me regaló este libro de Lunes con mi viejo pastor que tú le leíste, que es mi libro favorito. No es un libro súper profundo teológicamente, pero es un libro que me hace ver realmente a Dios como mi padre. Y eso es lo que, claro, lo que en mi vida cambió porque incluso mi pastor Pepe me decía, Alison, el Señor te ama. Un día, yo no sé si ya lo conté en un podcast, el del libro que me prestó él. O sea, yo siempre me pasan cosas y a veces no graves. O sea, siempre como que cometía errores y mi pastor siempre sabía cuando me equivocaba. Era muy loco, o sea, en muchas oportunidades. O sea, un día, lo voy a contar. Estaba en el proceso, ¿cierto? Había llegado. Entonces, salí con una amiga de noche y me encontré en ese lugar a una hermana de la iglesia. Wow. No alcancé a estar, o sea, literal llegué a ese lugar, estuve 5 minutos porque entré, fui al baño, me encontré a la hermana y me fui. O sea, el Espíritu Santo, yo no sé, o sea, el Señor me sacó de ese lugar y me hizo sentir tanta vergüenza porque yo no pertenecía ahí. Claro. Y la cosa es que al otro día la hermana me mandó un mensaje súper como, ¿usted qué hace ahí? ¿Por qué? ¿Usted qué canta? No sé cuándo. Y tenía razón, en verdad. Pero mi pastor cuando me corrigió con tanto amor que yo en realidad tenía miedo. Yo dije, me van a poner en disciplina. Voy a quedar como una mala persona, como no sé, como lo peor. Tenía mucho miedo, no merezco nada al Señor. Y mi pastor era como... Me corregía con un amor tan grande, me decía, Alison, tú dañaste el corazón de tu padre, pero mira, él me decía, él te va a hacer resplandecer, y él usaba palabras tan tiernas como tú eres una estrella, y tú estás dando luz en este lugar, o sea, él me hacía ver realmente como, él aquí me enseñó cómo ver al Señor como mi padre que me ama y que me corrige con amor, más que como el padre castigador que hiciste esto mal y ahora te castigaba para decir, no sé, ¿me entendiste? Entonces... y sí, o sea, y también un día, por ejemplo, me prestó un libro, lo voy a contar súper rápido, y siempre me pillaba cosas mi pastor, yo no sé, lo extraño mucho. Me prestó un libro. El libro me dijo, toma, me dijo, no, él siempre me regalaba libros, pero me dijo, este libro no te lo puedo regalar porque tiene una dedicatoria del autor. Entonces me dijo, llévatelo, termina de leerlo y vienes, y nosotros siempre leíamos libros y compartíamos lo que habíamos aprendido el uno del otro, él me enseñaba mucho. Y me compartes lo que aprendiste. Listo. Yo en mi mente, Cami, te lo prometo que yo estoy segura que ese libro yo me subí al carro. Sigue. Yo me subí al carro y yo tengo el pensamiento de que yo dejé el libro en el asiento del copiloto. Ya.
La cosa es que yo tenía ese pensamiento en mí, pero nunca fue así. Y llegué a mi casa y no encontraba el libro, nunca lo encontré. Yo, Dios mío, perdí el libro de mi pastor, está firmado por el autor. ¿Cómo lo voy a perder? ¿Qué hago? Pasó una semana y mi pastor, Alison, ¿ya leíste el libro? Y yo, sí, pastor, todavía no lo termino, deme tiempo. Y él, ok. Otra semana, ¿cómo te ha ido con el libro? Yo, pastor, lo que pasa es que le dije, una amiga quiere que se lo preste, ¿se lo puedo llevar y se lo presto y luego se lo devuelvo? Sí, que lo lea tranquila, me dice, que lo lea tranquila. Y yo, ya, listo. Dije, voy a encargarlo por Amazon, lo voy a leer y se lo voy a dar y le voy a pedir 1000 disculpas por lo que está pasando. Listo. Lo encargué por Amazon, lo leí y llegué donde el pastor, necesito hablar con usted porque esto y esto pasa. Y sacó el libro y me dice, no me digas, porque el libro lo tengo yo. No. O sea, el pastor me vio mintiéndole la cara todas esas semanas. No. Todas esas semanas y él me dijo, yo esperaba que tú me dijeras la verdad. Y yo, pastor, yo me sentía tan mal porque lo había firmado el autor y él me decía, a mí me hubiese dado igual, pero yo hubiese preferido que tú me dijeras la verdad. Sí, entonces, y él me corregía así con tanto amor, o sea, y yo ahí, mi pensamiento con el Señor cambió porque yo ahora lo veo al Señor literal como un padre que, Alison, te equivocaste, estás mintiendo, yo sé que estás mintiendo, dime la verdad. O sea, yo veo al Señor de esa manera, te equivocaste y estás excusándote. A veces nosotros cometemos pecado y como que nos excusamos, bueno, igual lo tenía que hacer porque si no, no sé qué, bla, bla. Y el Señor te está diciendo, no es así, di la verdad. Entonces yo veo al Señor, con mi relación con Él ya la puedo ver como un padre que me ama y que quiere lo mejor para mí y que muchas veces hago cosas y hay consecuencias del pecado, pero no porque Dios quiera verme triste y con las consecuencias viviendo el dolor, sino porque Él me quiere enseñar que lo que yo hago y mis errores traen consecuencias, me alejan de Él. Amén, cierto. Sabes que, mira, el domingo me tocó predicar en la iglesia y uno de los mensajes que me tocó predicar, bueno, el mensaje que yo prediqué acerca cuando Jesús le dice a su discípulo como ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Y cuando yo empecé a estudiar Dios me dio esta parte de la Biblia para estudiarla, a mí se me vino como ese cuestionamiento que tú te haces de que se me hace súper fácil ser sierva de Dios y estar como al servicio y siempre estar atendiendo y mantenerte ocupada en las cosas de Dios, y se me hace súper fácil también ser esa hija, ¿me entendís? Que siempre va donde papá, y yo no sé, al menos yo soy súper berrinchuda con Dios y a veces como que quiero las cosas al tiro y todo, pero ser esa amiga íntima se me hace súper difícil. Y cuando me tocó este domingo, bueno, estuvo toda la semana Dios ministrando mi vida con esa palabra. Yo, o sea, de verdad, yo le decía al Señor, se me hace muy difícil ser amiga porque cuando tú eres amiga, tú intimidas en eso. Entonces, y al tú tener una intimidad con el Señor, se te hace muy difícil fallarle. Porque cuando estamos al servicio, como que nos vemos como trabajadores para Él. Cuando estamos como hijos, muchas veces estamos acostumbrados a ser consentidos y siempre a ser perdonados, que es lindo, que yo creo que es lo que más nos acomoda a todos, estar en esa posición de hijos. Pero cuando tú eres amigo, tú sabes que le tienes que deber una lealtad al Señor. Y yo siempre le digo al Señor, y estos últimos meses, Señor, ayúdame a ser esa amiga de que tiene pena de fallarte, de que tengo tanta relación contigo que yo sé que si yo te fallo se pierde esa amistad. Claro. Porque como hija, como que me pasa que como hija me siento muy confiada de que yo sé que mi papá siempre va a estar para mí. Pero justo el domingo me tocó ese tema y algo como que quizá a veces es bueno reforzar un poquito esa área como amigos, porque cuando tú tienes un amigo, tú sabes que la lealtad es mucho más grande, porque por ser Sammy y Mía se sienten muy confiados de fallarme, incluso mentirme, porque saben que los voy a perdonar, saben que soy su mamá. Pero un ejemplo, yo sé que mi mamá me mira como amiga y me dolería mucho y sé que no le fallaría como amiga porque sé que la lastimaría profundamente si la daño como amiga, ¿no? Uh-huh. Bueno. Ya, para concluir, o sea, para la gente que nos escucha, que sé que hay amigos míos, al menos hay bastante que lo escuchan y que no son cristianos, lo que queremos dar a entender es que el cristiano muchas veces queda como fome. Sí hay cristianos que se niegan a hacer cosas por miedo, pero el cristiano a veces queda como fome porque no sigue la corriente, porque no va a fiestas, porque no fuma, no toma, porque no tiene sexo deliberado, porque, no sé, porque no le parece bien ver pornografía, ¿qué otras cosas? Porque se niegan muchas cosas que están normalizadas
Pero quiero que se entienda que nosotros como cristianos hemos llegado y hay muchos que ya han llegado a ese punto en el que realmente no lo hacemos no por miedo, sino porque realmente amamos al Señor y yo quiero decirle como a esa gente que no conoce del Señor, que a veces no se escucha, que es difícil de entender, es difícil de llegar a comprenderlo, pero cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, de ser lleno de Él, de entender todo el amor que Él te brinda, y que lo puedes ver día a día en las misericordias que Él tiene para nosotros, claramente nosotros no, lo hacemos por amor, porque no queremos fallarle, porque no queremos doler en su corazón, no queremos lastimar su corazón. Entonces sí es difícil de entender y probablemente hay alguien que esté escuchando este podcast que está diciendo como, pucha, yo quiero ir a la iglesia, pero en realidad yo no quiero dejar de hacer esto, no quiero negarme a esto, no quiero hacer... Pero esas son fuerzas que te da el Espíritu Santo, que no es por tus fuerzas, que probablemente tú quieres venir a la iglesia o te han dado ganas de asistir, pero sientes que no puedes dejar tu vida cotidiana de muchas cosas, pero acércate al Señor y Él es el que te va a dar la fuerza, Él es el que te va a perseverar hasta el fin. Y una de las cosas que como hijos de Dios, a los que somos cristianos y por los cuales nos negamos y todos los días trabajamos para no pecar, para no fallar, es que somos conscientes y somos agradecidos de que cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos caído, la única persona que siempre ha estado ahí para nosotros es Jesucristo. Entonces, ¿cómo voy a insistir en un pecado si yo sé que cada vez que yo he pecado, me he quedado sola, me he quedado en el fracaso y el único que ha venido a sacarme de ese momento es Jesús? O sea, con más razón y con más entusiasmo sé que no tengo que fallarle, porque sé que cuando lo he hecho me he quedado sola y Él siempre ha estado para mí. Y yo creo que eso también envuelve nuestro agradecimiento, nuestro amor y nuestras ganas de seguir luchando, de no fallar, porque no solamente cuando tú tienes amor para Dios de no fallarle a Él, también tienes amor de no fallarle a ninguna persona que te rodea. Y ya. Y vamos a pasar a una sección nueva. Para concluir, quiero decir algo. Es que mi pastor hace unos domingos atrás, bueno, hace varios domingos atrás, de una predica. Y él habló justamente de eso. De hecho, él tocó el tema del rapto, de que él cuando era chico vivía con ese miedo del rapto, de la canción esta de Stanislao Marino, de Cristo vino y no sé qué. O sea, como que fue un trauma para él. Pero él como que habló un poco esto de que nosotros estamos conversando y él dijo una frase que a mí me quedó mucho y dijo, si estoy escondido en Él, no tengo miedo de dónde iré cuando deje esta tierra. O sea, cuando tú estás escondido en el Señor, ya nada te importa. Y yo puse, eso pasa a segundo plano, o sea, pasa a segundo plano el lugar a donde yo voy a ir. Si mi relación con Cristo es tan profunda, más que el lugar a donde voy, es lo que voy a hacer ahí, que es alabarle al Señor por siempre, que es estar con Él por siempre. Entonces, cuando tú pierdes el miedo, deja de importar si te va a ir al infierno o si te va a ir al cielo. Eso pasa completamente a segundo plano. Lo importante para ti, literal, es que el día que tú salgas de esta tierra física y vayas a donde sea que el Señor nos tenga preparado el lugar, o sea, lo importante es que yo me voy a encontrar con mi Padre Celestial, que le voy a alabar por siempre y voy a estar con Él para siempre. Sí, amén. Ok, ahora sí. Ok, alguien nos sugirió que una actividad nueva para el podcast es leer historias de ustedes y que nosotros opináramos a qué pensamos nosotras al respecto. Y hoy día vamos a leer la primera historia que nos pareció súper interesante. Está bien divertida. Entonces la vamos a leer y vamos a opinar desde nuestro punto de vista. O sea, sabemos que no somos perfectas, pero desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que pensamos? Ok, sí. Y si tienen más historias que quieran contar, como anónimo, no vamos a dar nombre, a pesar que usted quiera decirlo, que las puede mandar a nuestro Instagram. Instagram, sí. Y nosotros la vamos a leer. Entonces, ¿leo yo la primera parte? Ya. Ya, la historia va así. No voy a decir un nombre. Usuario arroba. Dice, entré a la iglesia hace 3 años porque a mi mamá un pastor que vino de otro país le pidió dinero para pactar. Y mi mamá pactó por un carro, todo el dinero que tenía para los regalos de Navidad. Estaba esperando a que me llegara mi conjunto de ropa para jugar fútbol. Y al final nunca llegó el carro y yo entrené 1 año sin zapatillas y pantalones cortos de jeans. Oh, pobrecito. A mis 15 años me metí a la iglesia para cobrar venganza y recuperar el dinero de mi mamá y de mis zapatillas. Así que comencé a vender rifas falsas. Lee lo último.
¿Dónde? ¿Qué puse abajo? Ya. ¿Dónde quedaste? El último párrafo. Ok, dice, como las ancianas eran las que más compraban los premios, siempre ponía de premios licuadora y cosas de casa. Un día rifé entre los premios un pasaje a Cancún y fue el día que más vendí. Está pecador. Se hizo tan famosa esa rifa que hasta el pastor de la iglesia me compró 3 tickets, $20 cada uno. Con los meses me convertí de verdad a Cristo. Podría haber devuelto el dinero, pero me lo gasté en la ropa de fútbol y di un adelanto para un carro para mi mamá. A los 2 meses se los chocaron. ¿Ustedes creen que tengo que decir la verdad? ¿Creen que fue un castigo lo del carro de mi mamá? Porque no se lo merecía. Dice, aún tengo la ropa de fútbol, pero ella no tiene su carro. Ay, no. Ok, pero- ya. Ya, yo pienso, personalmente, pienso más en la mamá. Como pobrecita. Hermano, yo pienso que no digas nada. ¿Sí? No sé, no, sí, va a tener que ir a hablar con su pastor, pero bueno, lo importante es que si no fuera por ese pastor, totalmente equivocado, que no pacten cosas, por favor, no caigan en esos juegos de pactar, y no. Si no fuera porque por esa situación, quizás él nunca hubiese llegado a la iglesia. O sea, quizás llegó a la iglesia buscando venganza, pero Dios se ganó su corazón y gracias a Dios hoy está en los caminos del Señor. O sea, paso número 1, Pero ve a está hablar mal, con tus pastores. igual está mal eso de pactar por algo o lo que sea. No, malo. No, totalmente no. Mi pregunta es porque ahí dijo, si no me equivoco, como que Ay, no, dio cuando un su pie- mamá se entere. no creo que su mamá vea el podcast, o no sé. La Pero cosa le va a chi- decir, porque tiene que decir la verdad. Ah, bueno, sí, la cosa chistosa es que él dijo que dio un pie para el carro. O sea, mi pregunta es, ¿sigue pagando el carro o no? Porque si le chocaron a los 2 meses, yo no creo que un carro lo pague en los 2 meses. O sea, tiene que seguir pagando un carro chocado. ¿Cómo es el asunto? O sea, Solamente ponte a onda su mamá? pensar que él vaya a pedir disculpa. Que le pida disculpa a todas las abuelitas de la iglesia. ¿Cuántas rifas hizo? Oye, ¿sabes qué? Pero eso es muy común. Nuestros hermanos, Elías y Lucas, ellos vendían, cuando eran chicos, vendían Sí. rifas falsas en el pasaje que vivíamos. Sí. A las señoras del pasaje le vendían rifas Sí, falsas. me acuerdo. Dicen que se hacían plata. Es que eso es una estafa. qué Bueno, horrible. mi opinión es que pidas perdón, que vayas con tu pastor, te disculpes y ¿En serio? nada, o sea, si los hermanos tienen amor, van a entender que más vale su alma que vino a Cristo y así te haya dado, a no ser que haya sido como un buen monto que haya ganado, porque igual él adelantó de un carro. ¿Cuánto irá a hacer un adelanto de un carro? ¿Unos $3,000? No sé. ¿De qué país te escribe él? Imagino que de acá, no la mayor parte son de acá. Qué loco. Ya. No, yo opino... Ay, no sé. Sí, que diga la verdad. Sí, Que di la diga verdad. Está Di la difícil, verdad. pero está... Discúlpate. Cámbiate de iglesia. Y cámbiate. Y huye. Así ando en una iglesia donde no pacten la verdad. Sí, no caigan, no pacten. Dios proveerá siempre. Ya. Y ya. Pues sí. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Y manden historias para poder hacer como la última parte del podcast un poquito más divertida. Sí. Y eso. ¿Tú tenías alguna historia que en algún momento te arrepintáis en la iglesia que haya hecho algo así como malo? ¿En la iglesia? Sí. Yo no sé, a ver. Como algo que haya hecho mal dentro de la iglesia. No, yo creo que no dentro de la iglesia, como en mi vida mundana sí, pero dentro de la iglesia no. Pero mi papá y Lari siempre nos daba ofrenda. ¿Quería decir eso? ¿Será malo eso? Yo le robaba la plata del pan que vendía mi abuelo. Yo robaba la plata. Dice que tenía una cajita con todas las Pero monedas. es que no era como robo porque mi papá y Lari sabía que sacábamos el dinero de ahí, pues. Ya. No, Entonces, pero como algo que- como realmente malo que he hecho así como de picardía. No creo. Cuando eres chica o algo así. No. No sé. Yo sí me acuerdo. ¿Qué? Ya me acuerdo. Estábamos en la iglesia de Macul. Ok, espérate. ¿Dónde estaba el niño que le decíamos Santiago, Chile? Ok.
Si lo molestaba, Había- él tenía como un signo. Ay, hermana, esto sí que estaba malo. Estaban haciendo calzones rotos para vender en la iglesia. Viste que había ¿Ya? como un comedor. Calzones rotos es un pancito chileno. Ah, es como un pan, como una dona. No que hagan calzones rotos ya. Ya, estaban haciendo eso para vender. Y mi mamá dijo como que no nos vamos a quedar a comer. Entonces como que fue la oración final. Uy, esto sí está fuerte. Fue la oración final y yo fui a la cocina y me metí calzones rotos en la panza. Y me doblé y me puse la polera encima. Y me llevé los calzones rotos, hermana. Llegamos a la casa de don Jorge y me los comía escondida en el camarote abajo. Digo algo muy pobre también. Yo un día fuimos a un campamento, al campamento cristiano. ¿Ya? Y yo me encontré una ropa de una niña que la dejó en la ducha y ¿Te la llevas? me la llevé y utilicé esa playera. ¿Te acuerdas que era como moradita, como con una, como una mini ahí, no sé qué lo que era? Tengo muchas fotos con esa playera, la utilicé mucho. Literalmente tengo como 2 pocas confesando que yo robaba Pero era chica. entre los lápices y los calzones rotos. Pero bueno, éramos chicas. Ay, sí. ya. ¿Qué otra cosa épica? Yo en ese campamento robé. No sé, pero Igual, ¿te acuerdas cuando éramos chicas, y íbamos a jugar al home center como a los toboganes que habían y nos pegábamos los... vendían unos... ¡Qué pobre éramos! vendían unos stickers. Había como un pasillo que vendían stickers. Pero eran buena calidad, eran como esos stickers que tienen relieve, eran de los buenos. Sí, pero como Y que estaban los nosotros- paquetes abiertos, pues, o sea, los sacábamos de los No, paquetes. no estaban ¡Ay, abiertos. ya! No estaban abiertos. Yo me acuerdo que nosotros los abríamos. Estaba muy mal hecho, pero éramos niñas. Nosotros vivíamos en ese tiempo en qué casa, o sea, imagínate íbamos a jugar a los toboganes. ¿Qué edad tendríamos? No sé, como unos 10 años. Sí, era muy como, chica. era como un Home Depot, o sea, y que Sí, tenía era como- playground. tenía Era un como- Home Depot que tenía un playground. Sí, como, pero de playground que se vendían y nosotros íbamos a jugar ahí, literalmente. Es que la gente no sabe, pero nosotros éramos pobres. Era, no tampoco pobre, porque yo literalmente he visto gente en este país que realmente es pobre. Yo digo, nuestra situación no era como tan Hermana, terrible. Hermano, nosotros éramos, ¿cómo se dice? Nivel económico medio bajo. Medio bajo. O sea, Pero es que con cuando decirte yo que escucho los yo le digo a testimonios mi de las amiga- personas que vienen de México, Honduras, Yo y le que- digo a mi amiga, por ejemplo, que nosotros para comer queso nos comíamos una lámina de queso cada quien y eso era todo el queso hasta el resto de la semana. Eso sí es ser, no pobre, pero eso sí es ser clase media muy, muy baja, porque cuando nosotros teníamos para comer queso laminado, mi mamá decía, cómprate 1,000 pesos de queso laminado, y era literal una, y el Elías... pero que Pero, espérate, nosotros, agarrábamos los stickers y los pegábamos en la guata y nunca nos cacharon y los llevábamos a la casa de toda la pareja de stickers. aparte como teníamos cuadernos feos, era como que era por los cuadernos. Yo también los ponía en los cuadernos, uy, qué Sí, fuerte. íbamos al home center, Dios proveerá. Pero no, estaba mal, obvio, pero éramos muy niñas. Éramos niños, yo ni 8 años, 10 años habremos tenido. Pero sí, nosotros éramos media. Pero yo que creo cabe éramos- aclarar que parte de nuestra pobreza también era porque mi papá daba mucho para la obra, o sea, literalmente mi papá, si ganaba un sueldo, él ayudaba a pagar la mitad de la renta del templo, y era como que mucha parte de nuestra necesidad Hay era mucha- porque mi papá era súper apasionado para ayudar en la iglesia. Hay muchas historias que nosotros tenemos de esas cosas que mi papá hacía. ¿Te acuerdas que los domingos íbamos a la iglesia? El culto era a las 7 y nosotros a las 4 de la tarde estábamos en la iglesia haciendo aseo todos nosotros. Es cierto. Yo me acuerdo como trapeando, la iglesia tenía baldosas blancas. Y mi papá ni siquiera, trapeando. y ellos no eran pastores, y mi papá nos hacía ir bien temprano a limpiar la iglesia. Otra cosa, cuando Elías y Luca andaban para la iglesia, iban con zapatillas de soccer, con toperoles. Nuestros hermanos literalmente usaban zapatillas de soccer. Con así. ese jeans que tenía como un dragón aquí y la camisa cuadrilla. Hay que ver si hay una foto para ponerla. O sea, sí, pero bueno. Ya, sí. Hay muchas historias que pasamos. Es que un día podemos hacer un capítulo solamente de historias que pasamos por amor a Cristo. O sea, Sí. porque hay muchas historias que mi papá nos decía, algún día ustedes van a estar delante de la presencia del Señor y todo esto que ustedes pasaron, el Señor le va a decir como siervo fiel. Y yo era, no sé si te acordáis que había como una serie que decía como, que era una loca que no le gustaba a su familia, que era de Disney. Me gustaría que la vida se pareciera a mí de ideal. Era como que la niña y su papá eran súper hippie y ella como que despreciaba a sus papás. Nosotros veíamos mucho ¿Sí? esa serie. No me Porque al acuerdo. menos ustedes eran como más sencillos, pero yo era como que, yo literalmente era como extremadamente pituca de chica, un piqui, no sé cómo le dicen acá en Sí. Estados Unidos.
Entonces como que a mí, cuando mi papá decía eso como hija, Yo te un imagino día, como la Teresa. Como, odio ser pobre, lo odio. literal así, y era cuando mi papá decía esas cosas así como un día vamos a estar frente al Señor y todos los sacrificios que hemos hecho por la obra, y yo, Otra vez, zapatos de la Monumental. literal. Yo no zapatos de 5 yo no dólares. lo entendía, hermana, yo no lo entendía, así, literalmente era como que, no, pero bueno, ya. Ya, podríamos hacer un capítulo, el siguiente capítulo solo eso, hay mucha historia. Sí. Incluso hay historias que yo creo que nos harían llorar. Ya Literal. estaría bueno. Ya, ok. O sea- Sigan mandando sus comentarios, manden su historia y vamos a dar nuestra opinión al hermano que se robó la rifa. Confiesa a tu hermano. Confiésate, sí. Confiesa Ya. tu pecado para que se libre. Bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias por seguir apoyando. Sigan suscribiéndose, dejando comentarios, compartan el video. Suscríbanse. Es injusto porque, por ejemplo, hay, no sé, en un video hay 400 visitas ya. ¿Y por qué no comentan? Si lo ven, qué le cuesta, oiga? ¿Qué le cuesta? Ya. Sí, son 400. Imagínate si esas 400 personas, casi 500 que vieron el primer video, lo hubiesen compartido y se hubiesen suscrito. Sí, ¿Por qué? Qué mala onda. Estoy segura Son que ahí están los envidiosos. ahí están todos los haters viendo el envidiosos. capítulo y no lo comparten. Qué mala onda. Ya. La Karina. La pateada. Ya. Y esto fue el cuarto capítulo de Sister Shock Podcast. Ay, Hagamos entonces el otro